Buenos días a todos. Bueno, por fin podemos eh, empezar las clases de titular como corresponde. Todo este tema de la clase conjunta nos impidió que tuviéramos encuentros los lunes anteriores, ¿no? El lunes anterior fundamentalmente. Miren, la idea mía es que ustedes que tienen acceso a todos los videos que se han dado las clases, no, digamos, la idea es no repetir lo que ya está hecho. Yo lo que les sugeriría que ustedes vayan viendo los videos de los temas que van a desarrollar conmigo, que son los temas de la bolilla 1, la bolilla 8, la 19 y la 20, y entonces podamos tener un contacto, una conversación, una puesta en común de las ideas y de las cosas, ir viendo lo que no se ha entendido correctamente e ir ampliando aquello que ya hemos hecho y ya hemos dicho. La idea pasa entonces porque ustedes puedan aprovechar mejor las clases en el sentido de que podamos ir cubriendo las necesidades que ustedes tengan en el desarrollo de los diferentes temas, tanto los que corresponden o que normalmente yo desarrollo, como aquellos otros temas que a ustedes les interesen o que hayan visto en las comisiones, donde a veces las cuestiones de tiempo y de poco tiempo de clases evitan profundizar o explicar mejor algunos temas. Entonces, la idea es que ustedes tengan la oportunidad de ampliar, de aclarar, de complementar aquello que se haya hecho en las clases de los adjuntos. Por eso lo que yo les sugiero es que ustedes vayan, diríamos, anotando las dudas, las preguntas, las cuestiones que se les planteen para poderlas conversar con ustedes en estas clases virtuales. La idea también es que tomemos un contacto de tipo personal a través de las clases de los adjuntos. En ese caso, la idea es que yo iré pasando por las diferentes comisiones para irlos viendo, para ir hablando con ustedes y para irlos conociendo un poco más, porque este medio, ustedes saben, nos plantea ventajas y limitaciones. Entonces, esa es un poco la idea. La otra cuestión está referida a que, como charlamos con los que estuvieron presentes en la clase inaugural que realizamos el lunes pasado, la idea es que ustedes, digamos así, tengan en claro cuáles son un poco las modalidades que vamos a intentar para el desarrollo de las clases. Esto es, como no podemos las clases, los encuentros de manera presencial por el número de alumnos, hacerlas de modo virtual. Entonces, la idea es dividir en dos grupos, el primer grupo que está en el horario de 10 a 12 y el otro grupo sería el que está de 12 a 14, que es el que estamos, perdón, las clases del grupo de 12 a 14, que es las que estamos intentando ahora. Para que exista el margen necesario de aquellos que tienen que cursar otras materias, sobre todo los que las tienen que cursar presencial, es que empezamos las clases media hora después del horario de inicio, es decir, 10:30 en el primer turno y en este horario 12:30 en el segundo turno, y las terminamos media hora antes para que puedan desplazarse, conectarse, etc. Por otro lado, somos conscientes que las clases virtuales de tiempo demasiado prolongado no suelen dar resultado porque es difícil mantener la concentración, tanto de ustedes como del que le toca dar la clase, durante un tiempo más prolongado de clase. Entonces, la idea es hacerlo de esta manera. Por otro lado,
como ya les anticipé, pero estoy reiterando estas cosas porque no todos estaban los otros días. Por otro lado, les vuelvo a reiterar que las evaluaciones de los temas que vamos a ir desarrollando en estas clases de titular van a ser evaluados conjuntamente con las evaluaciones que realicen los adjuntos de los temas que ellos desarrollan en las clases. Es decir, dentro de la modalidad que cada uno de los adjuntos tenga para la evaluación, ustedes tendrán también la evaluación de los temas que desarrollemos ahora. ¿Alguna duda o alguna pregunta en particular de esto que estamos hablando, de lo que se les ocurra? No. ¿Está todo claro entonces? Bueno, qué suerte. Qué bueno. No suele ser frecuente que no tengamos ninguna duda. Ya, ustedes ya respecto de los textos, de la forma de estudiar y demás, seguramente han tenido ya en las clases de comisión las explicaciones necesarias. Pero bueno, si a ustedes les parece que hace falta aclarar o reiterar algo de eso, también lo podemos resolver. Profesor, ¿cuáles son las de desarrollar con usted? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles son las bolillas a desarrollar con usted? Mira, en principio son la bolilla 1, que es la bolilla inicial, de introductoria, la bolilla 8, que es la que corresponde a procedimientos, la bolilla 19, que es tutela y curatela, y la bolilla 20, que es sucesiones. Normalmente suele ocurrir que, a pedido de los adjuntos, completamos algunos de los temas que ellos se les complica por, como decía hoy, cuestión de tiempo y no pueden desarrollar adecuadamente. Entonces, en ese caso incluiremos alguna bolilla o algún tema más. Pero en principio serían esas 4 bolillas las que están a cargo mío. Bueno, si no hay ninguna duda, empezamos a aclarar algunas cuestiones, o sobre todo referidas al modo, la manera de estudiar la materia. Porque, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos introducirnos en los temas de Romano si no nos despejamos o nos desprendemos de prejuicios, es decir, de juicios previos, de juicios anticipados para analizar las cosas. Evidentemente, las realidades han cambiado desde la época de los romanos ahora, y entonces esto motiva que haya una necesidad de entender las instituciones a la luz de las circunstancias en que las instituciones se desarrollaron. Por otro lado, imaginen ustedes que normalmente lo que se toma como la vida productiva específica del derecho romano comprende 14 siglos, desde la fundación hasta la época del emperador Justiniano. Entonces, evidentemente, los cambios que se han producido son enormes. Roma, que comienza siendo como una especie de aldea, para después desarrollarse como ciudad, termina siendo un imperio que prácticamente controla todo el espacio, todos los pueblos conocidos de la antigüedad. Entonces, evidentemente, aquel derecho primero, primitivo que aparece, no alcanzaba o no daba respuesta total a las cuestiones de la última etapa, por lo cual este derecho fue adaptándose, fue modificándose, fue incorporando también de otras civilizaciones, de otras culturas, determinados ingredientes que hacen que ese derecho entonces tenga características
que van fluctuando, van modificando, van cambiando, van avanzando y retrocediendo a través del tiempo. Entonces, la primera cuestión, vuelvo a repetir, es tengamos en cuenta esto. Y tengamos en cuenta que no podemos analizar una institución en un único momento determinado de su evolución, porque entonces eso nos llamaría engaño y pensaríamos que todo el derecho romano tuvo, por poner un ejemplo cualquiera, tuvo esta estructura familiar desde el origen hasta el final de la evolución del derecho romano. Evidentemente no, porque se modificaron las estructuras, se modificaron las estructuras, se modificaron política, social, cultural, económicamente, las diversas condiciones. Lo que interesa es ver que no obstante todo eso, todas esas modificaciones, en algunos casos notables, importantes, a pesar de esas modificaciones, siempre el derecho romano conserva determinadas características que le son propias y que permanecen inalterables. Entonces, en ese sentido, es que podemos hablar de que existe un derecho romano o derecho de los romanos, porque independientemente de los cambios y mutaciones, también hay una permanente, una constante valoración de determinadas cuestiones. Lo primero es que con el derecho romano aparece un derecho, diríamos entre comillas, inventado por los hombres. Porque hasta los romanos, en lo que se sabe de las civilizaciones anteriores, el derecho venía o se atribuía que venía de la divinidad o era impuesto, era el resultado de la voluntad del rey, del emperador, del jefe, en definitiva. Entonces, esta cuestión es importante. ¿Por qué? Porque los romanos, diríamos así, crean un derecho a la medida del hombre. ¿Y qué es lo que destaca? Es un derecho, diríamos, inventado con la mira en resolver los conflictos para lograr una armonía, una pacificación dentro de la sociedad. No siempre lo lograron, no siempre las respuestas fueron positivas. En todas las épocas, en todos los lugares, ha habido quien se salía del esquema. No podemos pensar que los romanos eran todos ángeles, eran todos buenos y actuaban todos adecuadamente. Tenemos desde los grandes ejemplos de virtudes hasta las mayores miserias, e incluso uno mira la literatura romana, por ejemplo, y encuentra ejemplos de las dos cosas, de grandezas y miserias, de situaciones cambiantes y situaciones concretas. Ahora bien, ¿qué es lo que, a qué podemos, diríamos así, apuntar en esto? Miren, nosotros lo que advertimos en el origen es que para los romanos hay determinadas cuestiones que son inalterables, ¿no? Y que se mantienen a través de todo el derecho romano. Por ejemplo, el valor que se le da a la palabra. La palabra tiene para los romanos un sentido definitivo, particular, concreto. Y el pronunciamiento de las palabras para el romano y el cumplimiento de formalidades, casi diríamos de ritos, para los romanos, es lo que produce el efecto jurídico buscado. Porque se dice esto, porque se hace esto, el efecto va a ser este. Sobre todo en la época primera, lo que vemos es que la importancia de lo ritual es marcada y es
diríamos, lo que sobresale a la visión del derecho romano. Porque va a ser porque se cumple el rito, porque se pronuncian las palabras adecuadas, porque se cumple con los gestos necesarios, que alguien va a quedar obligado por un contrato con otro, por ejemplo. O que alguien va a reclamar ante la justicia, diríamos hoy, el reconocimiento de sus derechos. O que alguien va a recuperar la libertad si era esclavo, o que alguien se va a transformar en propietario porque ha cumplido el rito. Esto puede parecernos extraño, sin embargo, incluso en nuestro derecho, hoy, nosotros nos encontramos con que hay determinadas formalidades que son ineludibles para el logro del efecto jurídico buscado. Por ejemplo, para adquirir una propiedad inmueble es necesario hacer una escritura pública. No basta con que firmemos un boleto de compra-venta, no basta con que paguemos el precio, no basta con que nos entreguen el bien. Todavía no somos propietarios. Tenemos a lo mejor la posibilidad de reclamar para que se perfeccione esa transmisión de la propiedad, pero no se va a producir hasta el momento que se realice la escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad respectivo. ¿Y esto qué es? Y es formalidad, es rito. Para que haya matrimonio, no basta con que una persona tenga la intención y viva compartiendo su vida con otra persona. Para que haya matrimonio, es decir, para que tenga los efectos jurídicos de un matrimonio, es necesario el registro civil, los testigos, el acta, el consentimiento prestado ante el oficial público, es decir, ritos, formalidades. Esto en Roma, diríamos, está recalcado, casi diríamos exacerbado. Solamente el rito es el que produce el efecto buscado y deseado, sobre todo en la época primitiva. Pero esto se mantiene aun cuando esos ritos por allí van perdiendo la estructura estricta originaria, sin embargo, van manteniéndose como modo de clarificar o de especificar el derecho. Esto es importante porque es lo que nos puede hacer entender muchas de las instituciones que los romanos tenían. Hay una cuestión que es posible que ya alguna noticia tengan ustedes a través de las comisiones, que es la cuestión de una división, diríamos así, del derecho, que es necesaria conocer, es necesario desde el origen para poder entender. Y esto lo explica bien un jurista que era el jurista Gallo. Pero también aparecen otros juristas como Ulpiano, por ejemplo, también otros juristas de la época clásica. Y es lo siguiente. Hay un derecho al que se le llamaba el derecho civil. Un derecho, el derecho de gentes, y un derecho, el derecho natural. Ius civile, ius gentium, ius naturale. Es decir, derecho civil, derecho de gentes, derecho natural. Ahora bien, ¿qué significa esto? Hoy día, cuando nosotros decimos derecho civil, estamos haciendo referencia a una rama del derecho, a una rama concretamente del derecho privado. Y para los romanos, derecho civil significa derecho de la ciudad, de las civitas, de la civitas. Es decir, comprende derecho público, derecho privado, comprende lo que hoy llamaríamos derecho penal, lo que llamaríamos derecho constitucional,
lo que llamaríamos derecho comercial. Es decir, todo lo que es el derecho que es propio de la ciudad es derecho civil. ¿Esto qué implica? Implica lo siguiente. Es el derecho de los ciudadanos de Roma. Es un derecho que solo pueden invocar y que solo obliga a los ciudadanos de Roma. Es exclusivo de la ciudad, es exclusivo de los ciudadanos romanos. Un extranjero en Roma no podría invocar ni alegar este derecho porque justamente no pertenece a la ciudad. Es decir, tenemos un derecho civil, entonces, que es un derecho propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Ahora, paralelamente y por obra de unos magistrados que son los pretores, no sé si ustedes ya empezaron a ver la parte histórica, pero el pretor es el que aparece durante la República a cargo de la administración, diríamos hoy, administración de justicia, el que se ocupa de las cuestiones del derecho. Y estos pretores, había pretores de dos clases, diríamos, de dos tipos. El pretor urbano y el pretor peregrino. Peregrino significa extranjero. Esto no significa que el pretor peregrino fuera un extranjero ni que estuviera fuera de Roma. Esto significa que este pretor tenía que administrar justicia de las cuestiones, o tenía que resolver, diríamos así, cuál era el derecho que había que aplicar en las cuestiones que se suscitaban entre un ciudadano y un extranjero o entre extranjeros que estaban en Roma. Por ejemplo, supongamos que en Roma había alguien que venía a vender una mercadería y esa persona era un extranjero. Pongamos por caso, aparecía uno a vender un camello. Y entonces, ¿cuál era el tema? Si en ese contrato, en esa operación comercial, surgía una dificultad, no se podía aplicar el derecho civil. Si uno de los dos no cumplía, no se le podía reclamar en base al derecho civil. Porque, como dijimos, el derecho civil es propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. Por eso este pretor peregrino empieza, diríamos, a crear un derecho al que se ha llamado derecho de gentes o de las gentes. ¿Qué significa esto de derecho de gentes? Significa un derecho que diríamos es reconocido en general por todas las tribus, por todos los pueblos, por todos los clanes. De gentes viene de gens, y la gens era justamente el concepto de una familia en sentido amplio, como si hoy habláramos de un clan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se quería significar? Bueno, hay un derecho que en general los hombres reconocen como un derecho que alcanza a todos. Y entonces, en base a eso, el pretor, en lo que era, diríamos hoy, la fuente del derecho emanada de ese magistrado, que eran los edictos del pretor, empieza a introducir aquellas, diríamos, disposiciones que iban a permitir resolver o solucionar los conflictos entre extranjeros o de ciudadanos con extranjeros. Este es el derecho de gentes o de las gentes, que aparecía, vuelvo a repetir, a través de la obra del pretor peregrino, a través del edicto. ¿Qué era esto del edicto? Es una fuente del derecho. El pretor, cuando asumía sus funciones, que duraban un año, exponía, escrito en la pared de la curia, en la pared del lugar donde estaba el asiento de sus funciones, escribía en qué casos iba a dar protección jurídica y en qué casos no. En qué caso iba a conceder una acción, una excepción, un interdicto, lo que ya veremos en la bolilla 8. ¿Qué es lo que esto permitía? Que aquella persona que tenía una cuestión podía fijarse en el edicto si eso estaba contemplado. Como el pretor duraba un año,
normalmente lo que solía hacer es tomar el edicto del pretor anterior y introducirle modificaciones o no, según lo considerara necesario, y adoptarlo como propio. Esto era el edicto que se llamaba traslaticio, porque se trasladaba los efectos del edicto anual, el edicto originario, al que llamaban perpetuo. Este edicto originario podía ser trasladado, y era el traslaticio. Esto era decisión de cada magistrado. Si él decidía hacer uno propio, único, nuevo, que no tuviera nada que ver con el anterior, lo hacía. O podía tomar el anterior y decir, salvo en esto o además en esto otro. En cuyo caso, entonces, introducía las modificaciones. Ahora, si resultaba que había alguna cuestión que no había sido prevista en el edicto, pero aparecía que era una cuestión que merecía ser atendida, ser considerada, se le podía pedir al pretor que dictara un edicto que se llamaba edicto repentino. Es decir, como esto no fue considerado en el edicto, pero surge en la práctica la necesidad de dar una respuesta, sacamos un edicto repentino que venga a resolver este problema que no fue contemplado, que no fue tenido en cuenta en el anterior. A través de este edicto, entonces, de estos edictos o de este tipo de edictos, es que va a crearse este derecho, que es el derecho de las gentes o derecho de gentes. Por afuera de ese derecho, había, dicen los romanos, un derecho que es propio de todos los seres vivos. Y ese derecho es el derecho natural, que alcanza a todos. Es decir, nosotros podemos imaginarnos esto como círculos concéntricos. En el círculo más interno, más pequeño, está el derecho civil, propio y exclusivo de los ciudadanos romanos. En un ámbito más amplio, aparece el derecho de gentes, que contempla a los miembros de los diferentes pueblos, a los que estaban relacionados con Roma de alguna manera, y fundamentalmente a aquellos que eran hombres libres. Y por fuera de eso, con un círculo más amplio, comprensivo de los dos anteriores, tenemos el derecho natural. Derecho natural, por ejemplo, que era considerado en el caso de las cuestiones que pudieran suscitarse o tener entre, por ejemplo, los esclavos. Esto hay que tener en cuenta, ustedes lo van a ver en la bolilla 6, tener en cuenta que en Roma la primera clasificación, la primera división que decía el mismo jurista entre los hombres es que unos son libres y otros son esclavos. Y estos esclavos no pueden invocar en el derecho civil ni el derecho de gente, pero sí están protegidos por el derecho natural. Miren, tomemos un ejemplo que yo suelo usar siempre el mismo porque creo que es bastante claro. El matrimonio. Había un matrimonio que era el matrimonio del derecho civil, las llamadas iustae nuptiae, las nupcias. Este matrimonio solamente lo contraían los ciudadanos romanos con las ciudadanas romanas. Ya van a ver matrimonio cuando vean la bolilla 18. Es decir, romanos con romanas. Esta unión tenía una serie de características. Los romanos, diríamos, no legislaron, diríamos hoy. No se expidieron respecto del matrimonio en sí, sino de los efectos del matrimonio. Por ejemplo, un efecto de este matrimonio es que los hijos que nazcan de una mujer casada se presumen hijos de su marido. Es una presunción. Esta presunción es válida en la medida en que exista la iustae nuptiae. Ahora, ¿qué pasa si un romano se quiere casar con una extranjera o un extranjero con una romana? O entre dos romanos que encuentren dificultades para casarse por los requisitos
y los impedimentos que existían en Roma para contraer matrimonio. Por ejemplo, en una época, un ciudadano romano de la, llamaríamos entre comillas, la clase patricia, no podía contraer matrimonio con una plebeya y un plebeyo no podía contraer matrimonio con una patricia. Pero sí podían unirse. Y en este caso, su relación se va a regir por un matrimonio que es el matrimonio del derecho de gentes, que no produce exactamente los mismos efectos que el anterior, pero tiene efectos propios que aparecen reconocidos a este tipo de unión. La unión de un esclavo con una esclava se llamaba contubernio. Y este contubernio también tenía efectos. Por ejemplo, un esclavo que estaba unido en contubernio con una esclava no podía ser vendido por separado. No podían ser separados. ¿Por qué? Y bueno, porque es el derecho natural. Se garantizaba, digamos, entre comillas, que los hijos de los esclavos pudieran estar con sus padres, fundamentalmente con su madre, hasta la misma edad que era para los hijos de los ciudadanos romanos, bajo, diríamos, la protección, el cuidado de sus padres. ¿Esto por qué? Bueno, hay un texto que está contenido en el digesto que dice, si hasta las fieras salvajes cuidan a sus crías, ¿cómo no vamos a permitir, cómo no vamos a proteger para que los seres humanos puedan proteger a sus hijos? Por lo tanto, entonces, esto traía como consecuencia que los hijos de los esclavos no podían ser apartados de los esclavos porque les asistía el derecho natural. Ven ustedes como la misma institución, eso que hoy llamamos matrimonio, va a tener diferentes efectos según en qué derecho consideremos esa relación. Además de esta división entre derecho civil, derecho de gentes y derecho natural, aparece una segunda división que dice, hay un derecho que es el derecho público y un derecho que es el derecho privado. Hoy día, cuando hablamos de lo que es el derecho público, ya lo van a ver ustedes a través de la carrera, nos referimos generalmente, casi diría con exclusividad, a las cuestiones que se plantean con el Estado. El derecho público tiene que ver con las relaciones en que el Estado actúa como Estado, no como particular. Porque si actúa como particular, no, la relación no pertenece al derecho público. Por ejemplo, si el intendente de un municipio alquila un local para hacer un acto cultural, la relación entre el municipio y aquel que le alquila el local va a ser de derecho privado, no va a ser de derecho público. Ahora, ¿qué era para los romanos lo público? Primero, hay que tener en cuenta, el concepto de Estado para los romanos aparece tardíamente, parece tarde. Lo que hoy consideramos, o lo que hoy consideraríamos el Estado, yo diría que hasta, por lo menos hasta la última etapa histórica, que normalmente se dice la etapa del dominado, no podemos hablar de Estado como tal. Entonces, ¿cómo determinamos o cómo resolvemos esta distinción entre lo público y lo privado, entre el derecho público y el derecho privado? Los romanos lo planteaban de una manera muy sencilla. Es público aquello que es de nuestro común interés, es decir, del común interés de los ciudadanos. Por ejemplo, una vía, lo que hoy diríamos un camino, una ruta, un acueducto, una plaza. Esto nos interesa a todos, esto es de nuestro común interés. En cambio, hay cuestiones, decían los romanos,
que son de nuestro particular interés. Porque solamente a nosotros nos interesan, nos importan, nos afectan. En cambio, las que son de derecho público, es decir, aquellas que pertenecen a lo público, son de nuestro general interés, porque también a todos nos afectan, a todos nos importan, a todos nos producen efectos. Entonces, la distinción entre público y privado en Roma pasa por este lado. Es público cuando es de interés común. Es privado cuando es de interés particular. Cuando afecta solamente a aquellos que están implicados en una relación jurídica. Estas serían, diríamos así, las distinciones que seguramente algo les van a decir o les habrán dicho en las comisiones, pero yo se las anticipo porque es importante tenerlo en cuenta para poder entender cómo operaba el fenómeno. Porque si no, no entendemos cómo era esto de que había un derecho civil exclusivo de los ciudadanos romanos y cuando Roma se expande, tienen más negocios con los extranjeros que con los propios. ¿Está claro? Bien. Además de esto, nosotros lo que tenemos que intentar es comprender la mentalidad del romano para entender el porqué y la forma de sus instituciones. Porque esto es lo que nos va a dar la idea de la proyección, del desarrollo del derecho romano. Si lo miramos con los ojos de la actualidad, no lo vamos a entender. Imaginemos nosotros un romano de la época clásica de Roma, allá diríamos para poner un tiempo del siglo I de nuestra era, que nos preguntara, ¿qué hacen ustedes con aquellos que han cometido delitos? Bueno, le tendríamos que decir, cuando es condenado después de un juicio donde se ha demostrado su responsabilidad y su culpabilidad, va a ser privado de la libertad y según lo que dice la Constitución y las leyes, va a ser llevado a un establecimiento a efectos de su reincorporación a la sociedad, de su reeducación en el buen sentido, es decir, no solo como condena, sino para su reinserción adecuada en la sociedad. Disculpe, doctor. Bueno. Ahora, el romano, ¿qué diría? Si le preguntamos, ¿ustedes qué hacen? No, nosotros al que es un delincuente peligroso lo marcamos con un hierro caliente en la frente, para que todos los que lo vean sepan que es ese tipo peligroso. El tema vendría si el romano nos pregunta qué resultado nos da nuestro efecto, nuestra forma de actuar. Y entonces tendríamos que reconocer que es mucha la reincidencia, que nuestras cárceles no cumplen adecuadamente las funciones, que no son ni limpias, ni aseadas, ni brindan la posibilidad de aprender oficios o educarse, etcétera, etcétera. Y que además es el hotel más caro del mundo. Posiblemente el romano me diga, mira, yo prefiero marcarlo en la frente, porque con los resultados que ustedes obtienen, más vale, es preferible que cada uno se autoproteja. A ver, esto también tiene mucho que ver, como van a ver ustedes cuando vean los delitos, de la forma en que estaban considerados los delitos en Roma, porque también en Roma había delitos públicos y delitos privados, pero eso es una historia para que ustedes conozcan más adelante. Indudablemente, a medida que ustedes vean las clases, le van a ir quedando una serie de cuestiones que quedan un poco como en el aire, como que están incompletas.
Bueno, esto es efecto porque por algún lado hay que empezar. Pero es como armar un rompecabezas. Es decir, a medida que vamos encajando las piezas, vamos comprendiendo el panorama de conjunto. El problema es que acá, cuando empezamos, los alumnos ni siquiera han visto el modelo terminado del rompecabezas. Entonces, el ir encontrando la pieza adecuada para ubicar conjuntamente con la otra y poder entender así el panorama general, trae esta necesidad de ir viendo los temas aunque queden cosas en el aire, como tomadas con alfileres. Pero, en la medida en que se vayan desarrollando los temas y se vayan ampliando, vamos a ir pudiendo entender mejor todas estas cosas. ¿Está claro? Por eso, una cuestión que es importante. Para poder estudiar Derecho, hay que tener la posibilidad de relacionar un tema con otro, una cuestión con la otra. Porque esto es lo que nos permite manejarnos y conocer el derecho. La memoria ayuda, pero no es todo. Y no es lo más importante. Lo importante es tener la capacidad de relacionar y que cuando vemos algo en un tema, veamos la relación o correlación que tiene con otro tema. Miren, cuando lleguemos a la última parte, cuando lleguemos al momento en que tengamos que estudiar la bolilla de sucesiones, la bolilla 20, ahí nos vamos a dar cuenta que si no hemos entendido algunos temas anteriores, va a ser muy difícil que tengamos sucesiones. Si no tenemos una idea de la familia, si no tenemos una idea de personas, si no tenemos una idea de derechos reales, si no tenemos una idea de negocio jurídico, es muy difícil de entender. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente ahí se ve claramente cómo un tema va tomado con el otro, enganchado con el otro, y eso es lo que nos permite conocer y entender los temas. Bueno, creo que faltan más o menos 10 minutos, ¿no? Entonces, yo les sugiero que ustedes planteen las dudas, problemas, consultas que tengan antes de que terminemos la clase. ¿Nadie tiene dudas? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron todos? Sí, No, dígale, no profe. les tenga ningún problema. Con respecto al Morium, ¿puede ser si lo pronuncio bien? Perdón, Con respecto con el Morium, ¿puede ser? ¿Lo pronuncio bien o no? Que es costumbre de los antepasados. Amores. Amores. Mores. Bueno, con respecto a esto, Mos es- en singular, mores en plural. Las mores. Miren, todo lo que llamaríamos la época de la monarquía. Ustedes saben que esto de dividir la historia es una forma para poderlo explicar y entender, pero la historia no viene dividida. Entonces, los autores hacen la división de acuerdo al criterio que se adopta para dividir. Nosotros utilizamos la que es más clásica, que es la que está en el programa. Monarquía, república, imperio. El imperio dividido en principado o alto imperio y dominado o bajo imperio. Este sería el esquema básico general. No entremos al análisis de los años y demás, eso lo verán ustedes en la bolilla pertinente. Pero, ¿por qué hago referencia a esto? Porque en la época de la monarquía no encontramos otra fuente de derecho como no sean las mores. Por ahí alguien habló que había unas leyes regias, leyes que habrían emanado de los primeros reyes. De eso no hay noticia, solamente hay noticia de alguna disposición de Rómulo, pero que tenía que ver con la religión, no con lo que sería el derecho, concretamente hablando. ¿Qué era esto de las mores?
Cicerón en un texto dice que las mores era la forma en que los antepasados solían conducirse. Forma en que los antepasados solían conducirse. ¿A qué se refiere? Primero, con los antepasados está diciendo las costumbres, las formas ancestrales, antiguas, las que utilizaban no desde la fundación de Roma, sino incluso desde antes de la fundación de Roma, como vamos a ver en este momento, había mores precívicas anteriores a la ciudad, que las tenían ya los grupos que después concurrieron a fundar la ciudad. Y que en definitiva, cuando aquí se habla de mores, sobre todo en esta época primitiva se habla de mores, como lo dice Cicerón, es la forma, el modo en que solían conducirse, está hablando a formalidades. Porque lo que yo decía hoy, sin entrar en detalle, que el derecho originario primitivo de los romanos es ritualista. Lo que produce el efecto buscado es que se dicen las palabras adecuadas, se realizan los gestos previstos y por lo tanto entonces se logra el objetivo. Si yo quería liberar a un esclavo, tenía que hacer un emancipatio que se llamaba. Había que ir con testigos adelante de un funcionario, digamos así, y ahí hacer la manifestación necesaria para liberarlo, y eso era lo que lo liberaba. No bastaba la propia voluntad de aquel que deseaba liberarlo. Eran maneras formales de liberación. Después van a aparecer otras informales que no producen los mismos efectos. Para transmitir la propiedad también se hacía a través del emancipatio. ¿Qué era el emancipatio? Bueno, el mismo rito o parecido rito al que hablábamos antes. Cuando yo quería reclamar en derecho, tenía que cumplir una serie de formalidades, sin lo cual no lograba hacer lo que hoy llamaríamos el juicio. Por eso Cicerón nos habla de las costumbres de los antepasados, de la forma en que los antiguos solían conducirse, la forma, es decir, las ritualidades, es decir, las modalidades para lograr el objetivo jurídico deseado. Esto sería, muy rápidamente, el concepto de mores. Esto sería el concepto de mores. Que hay que poner el acento en esta época primitiva, mores, costumbres, es sinónimo de rito. ¿Por qué? Porque ius, que es la expresión para designar derecho de la que nos ocuparemos en la clase próxima, era sinónimo de rito. Yo actuaba conforme al ius, conforme al derecho, entre comillas, ya lo vamos a ver después, si cumplía la formalidad correspondiente. Y era el cumplimiento de la formalidad lo que producía el efecto buscado. Era como la palabra mágica, era como lograr a través de gestos, de signos, de palabras, que se concretara un efecto jurídico. Pero eso lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene. ¿Alguna otra consulta? No, profe. ¿Cómo? Yo consulto si es requisito prender la cámara. Yo no la prendí porque entré tarde a la clase y vi que estaban todas apagadas, pero... Ok, No hay problema, no hay problema. bárbaro. Fíjense ustedes que, aunque existe una metodología, yo prefiero no, diríamos entre comillas, pasar lista de presentes. Estimo que aquel al que le sirva la clase y que realmente necesite hacer consultas y demás, se va a conectar. Y el que tiene algo que considera más importante o mejor que hacer, es preferible que lo haga a que esté atado a estas exposiciones
virtuales que hacemos. Pero no hay problema. En ese sentido no hay problema. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más para hacer, nos estaríamos encontrando dentro de 2 lunes. El lunes próximo corresponde que la clase la dé al grupo que está en el horario anterior a ustedes, es decir, aquellas comisiones que las clases de titular la tienen de 10 a 12. Entonces, nos veríamos en ese tiempo. De cualquier manera, yo quiero aclararles que cualquiera que tenga interés o que necesite porque tiene que hacer una respuesta más rápida, porque está estudiando algo y, en fin, se le ocurre la semana que viene y no le conviene esperar una semana más, puede incorporarse a la clase del otro horario, no hay ningún problema. Normalmente la dificultad o el inconveniente es que va a escuchar los mismos temas, no siempre explicados de la misma manera, pero va a escuchar más o menos los mismos temas en uno y otro bloque. Pero bueno, aquel que tenga interés en conectarse no hay ninguna dificultad. Lo que sí les aclaro, el horario de las comisiones del primer grupo son, como el horario es de 10 a 12, también hacemos lo mismo que con estas. Empezamos media hora más tarde para dar tiempo a llegar al que ha tenido una clase anterior, es decir, 10:30, y terminamos a las 11:30 para que tengan tiempo los que tengan una clase posterior de llegar, de conectarse o de lo que fuera. Con ustedes sí, continuamos con este horario de 12:30 a 1:30. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, entonces nos despedimos hasta dentro de 2 lunes, Dios mediante, que lo pasen bien y cualquier duda que tengan la pueden canalizar a través de los adjuntos, a través de los ayudantes alumnos o a través de las clases que vamos a tener. Chao, hasta luego, profesor. Que lo pasen bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego.